Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de Gente Nuteco. Ya sabéis, este podcast que cada poquito tiempo abre sus ventanas al mundo empresarial de Albacete, de su provincia, de España. A veces incluso de manera internacional hablamos con empresarios, con gente que está ahí al pie del cañón, con empresas, con gente que al final, y es lo que buscamos, nos ofrece su experiencia, su visión de distintos ámbitos, distintos sectores empresariales. Y hoy es una de esas ocasiones en las que creo que vamos a tener una charla y unos minutos interesantes por delante, porque por varias cuestiones. Primera, porque quizás hemos tendido a focalizarnos y a centrarnos demasiado en las empresas que giran en torno a las grandes capitales de provincia. Y a veces descuidamos esas empresas, esos negocios que surgen, que nacen, que sobreviven a veces en el ámbito rural, incluso en la España vaciada. Y también hablaremos de recursos humanos, ya veremos por qué, con nuestra invitada de hoy, que es Gemma Díaz. Ella es directora de recursos humanos, aunque ella me va a corregir enseguida, de Agroptimum. Es una empresa que veremos cómo se ha convertido en una referencia. Hablamos de Agroptimum, una empresa Villanueva de la Jara. Nació como un proyecto centrado en el pistacho y que, bueno, pues ha ido cerrando su cadena de valor. De hecho, pues ha invertido, por ejemplo, en un complejo en Villanueva de la Jara con, muchísimos miles de metros cuadrados de vivero, una plantilla que ya supera los 140 empleados. Vamos a hablar de muchas cosas con Gemma. Gemma, bienvenida. Muy bien. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Decía que me ibas a corregir porque cuando hablamos de recursos humanos, tú como directora de recursos humanos de Agroptimum, tú enseguida viras un poco la denominación y ¿cómo llamas tú a tu cargo? Yo lo llamo directora de personas y talento. Y es como realmente al final podría ser, suena así más como más motivador, ¿no? Más motivador y más cercano, que es lo que a mí me gusta. Personas, talento. Pues vamos a hablar de eso, de personas, de talento, de recursos humanos y de la España rural. Esas otras empresas, como decíamos, en un entorno como Villanueva de la Jara y alrededores donde la cantidad de industria que hay a veces pasa un poco de puntillas, pero qué músculo empresarial hay, ¿no? Sí, totalmente. Yo es lo que hemos estado comentando antes, muy brevemente, que al final la oportunidad en la España vaciada, en la zona rural, es que existe. Y existen proyectos muy top, muy ilusionantes, donde hay que apostar por ellos y sobre todo nosotros mismos, ¿no? La gente joven que empezamos a estudiar y los no tan jóvenes que quieren volver a su arraigo, a su zona, hay que apostar por ellos. Porque están muy, o sea, no tiene nada que envidiar a la gran ciudad, a esos proyectos de la gran ciudad y a ese estrés. Por supuesto. Vamos a empezar por el principio. Gemma, tú decías que estudias, empiezas a vincularte, haces tu grado, te metes en el mundo de los números y de manera casi diríamos vocacional, ves que lo que te apetece o lo que te pide el cuerpo es trabajar con personas. Sí, así es. Yo estudié el grado de Administración y Dirección de Empresas. Como cualquier estudiante en ese momento, terminas tu grado y te apetece entrar al mundo laboral, profesional. Y bueno, me guié un poco ahí por la parte de las finanzas, creo que era buena, no era mala. Incluso luego hice un MBA para ver si me motivaba un poco más que ir a trabajar solo en la parte financiera, porque eso no me movía todas las mañanas. O sea, era buena, pero no me motivaba del todo. Y poco a poco me di cuenta, incluso trabajando en el tema financiero, que me encantaba escuchar a los compañeros, ver qué problemas había incluso en ese momento en mi compañía, ¿no? En plan, más allá, como más estratégicamente, ¿no? Estudiando el problema de raíz a nivel de equipos y de cultura. Entonces empecé a indagar, a leer mucho sobre crecimiento profesional, psicología. Y entonces en ese momento dije, con lo que tengo, ¿cómo me puedo empezar a dedicar a esto? Y sabía que la psicología como tal tampoco era. Entonces, me lancé a la piscina, lo dejé todo, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no, lo dejé todo. Sí, girar el timón, ¿no? Y dije, me tengo que poner en marcha. Busqué un máster de Dirección de Recursos Humanos y mientras que trabajaba, pues estudiaba este máster. Y en cuanto terminé el máster, tenía que volver a las prácticas. Ojo, de tener ya
tu salario, tus condiciones económicas, claro, una base un poco sólida de decir que me tengo que volver al mundo de las prácticas, ojo. Pero yo no dudaba, a veces hay que dar 2 pasos hacia atrás para dar uno hacia adelante. ¿Y no te arrepientes de trabajar con personas y talentos? No. Para mí es que al final fue lo que digo. Es que ha sido un paso del que no me arrepiento y que a día de hoy me mueve, me hace levantarme feliz a mi puesto de trabajo, me motiva cada día más, con ganas de hacer cosas nuevas, y creo que es importante levantarte con un propósito para tu trabajo. Es que pasamos muchas horas, es que es muy importante. Es muy importante. Vamos a empezar a hablar ya de vuestra experiencia, de vuestro día a día en Agroptimum y del tuyo personal en concreto. Uno de los datos que quizás más llama la atención, no sé si me equivoco, he dado el dato antes, más de 140 en plantilla. ¿Cuántos estáis? ¿A día de hoy? A día de hoy. 158. 158, ¿ves? En poco tiempo. Ya tengo el dato desactualizado. 158 personas. Y empieza a ser un grupo interesante que gestionar, ¿no? También me llama la atención que la edad media de ese grupo es baja, ¿no? Muy baja, 36 años. 36 años, que... Eso es la media, entonces es una edad media muy baja en una plantilla tan grande. ¿Y cómo gestionáis, Gemma, que esa juventud, ¿no?, de buena parte de vuestra plantilla no acabe convirtiéndose en temporalidad o rotación? ¿Cómo agarráis ese talento en vuestro día a día? Pues aquí lo más importante es trabajar en una estrategia de personas y de cultura muy importante, que tú puedas ofrecer, o sea, al final también tienes que estar con la actualidad y qué pide la sociedad, qué te piden tus empleados, ¿no? Para que no se marchen a buscar otro proyecto, ni que se marchen porque busquen otras condiciones, tanto económicas como bienestar. Uh-huh. Entonces hay que estudiar mucho eso y con el negocio que tenemos, decir cómo nos podemos adaptar en la medida de lo posible a eso, a lo que piden. Entonces yo diría que eso, dando un proyecto que realmente les motive, que les mueva, que sepan que pueden crecer profesionalmente y que además pueden compaginar su vida profesional con la personal. Claro. La personal hoy en día se valora mucho y la valoramos todos muchísimo. Entonces hay que estudiar eso y decir, vale, pues de nuestro negocio, ¿cómo podemos adaptarlo? Uh-huh. Cuando alguien accede por primera vez a vuestra plantilla y empieza a trabajar en Agroptimum, ¿crees que lográis eso? ¿Que la gente tenga sensación de proyecto a largo plazo? Es decir, ¿he venido aquí para quedarme? Sí, y de hecho es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos a día de hoy. Uh-huh. O sea, ha sido un año muy intenso, pero creo que eso pasa a día de hoy. O sea, nosotros, todos los que estamos hoy en la plantilla, es que crecemos al ritmo de la dirección. Uh-huh. Al ritmo de la empresa, perdón. Claro. O sea, yo soy un claro ejemplo de esto. Yo empecé como en un puesto de técnico de selección. Y entré en enero y en junio, a los 6-7 meses, se me propuso estar en la parte de directora de personas y talento, porque me veían como una persona inquieta, con ganas de crecer, de darle esa visibilidad a este proyecto, y me lancé a la piscina. Entonces, o sea, tú puedes servir dentro de la empresa, puedes servir de ejemplo, ¿no? Total. Y como yo ahora mismo me vienen muchas personas a la mente en estos pocos meses, en este corto plazo, me vienen a la mente. Uh-huh. O sea, lo importante también es apostar por ese talento, que el talento está en todas partes, y saberlo también valorar y promocionar. Es muy importante. Cuando hay alguien válido, hay que escucharlo y hay que promocionarlo y hay que apostar por él. ¿Esta reflexión es válida para una empresa en Villanueva de la Jara, provincia de Cuenca? Sí. ¿Dónde estáis? ¿O en cualquier capital o gran capital de nuestra ciudad? Esta primera reflexión. Pero ¿cómo mezclas esa reflexión en Villanueva de la Jara? Es decir, ¿eso os supone cómo la gente se toma algo a largo plazo, cómo se compromete a una empresa? ¿Cambia algo el hecho de que estéis ahí en Villanueva de la Jara a la hora de motivar a la gente? De motivar. Por vuestro proyecto. Creo que no, porque es que de verdad, tú cuando entras en Agroptimum y entiendes el proyecto, uh-huh, entiendes también todo el crecimiento profesional que puedes tener dentro del proyecto. Porque es que el proyecto, a día de hoy estamos en una fase, pero es un proyecto muy, muy a largo plazo y muy ambicioso. Y yo, cuando hacemos la acogida, el onboarding y todo eso, intento siempre transmitirlo. Y que al final es un organigrama que siempre está también como en movimiento. Oye, que tú entras hoy aquí, pero que si mañana me dices, entras de financiero, pero que mañana me dices que te mueven las personas, que te mueve la investigación y el desarrollo, que es un organigrama vivo, que te puedes mover y que puedes promocionar o cambiar, ¿sabes? Entonces creo que eso llama también mucho la atención. Uh-huh. ¿Crees que ha cambiado? ¿En qué punto estamos, Gemma? Creo que venimos de años donde el talento huía de la España rural.
el talento huía, se iba hacia las capitales de provincia. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Crees que hay cierto proceso de vuelta hacia los pueblos, hacia la España pequeña, entre comillas? Te diría que sin duda sí. Sí, porque nosotros lo vivimos. Nosotros estamos trayendo a muchas personas que nos escriben, ¿no? Que a lo mejor son de por aquí, de por la zona, y actualmente están en Madrid o Barcelona o otra Valencia, y dicen, oye, que soy de tal Sí. sitio, de tal pueblecito muy cerquita de Villanueva de la Jara, que me encanta vuestro proyecto y que me quiero ir a mi tierra. Y para mí eso es un orgullo. Claro. Al final yo viví lo mismo. Yo Claro. venía de estar en Madrid. Cuando se cruzó Agrotimun en mi camino, dije, es la oportunidad perfecta, personal y profesionalmente. Claro, porque precisamente creo que está cambiando el enfoque profesional, pero también el enfoque personal, ¿no? De cada uno de nosotros. Que lo que antes se veía como un contra, ¿no? Quizás se está empezando a ver, incluso por parte de gente muy joven, ¿no? Como un pro, el trabajar en un pueblo, ¿no? Es que al final yo pienso que vas a una gran empresa, ¿no? Una multinacional y cuesta más escalar también, porque al final el nivel jerárquico es muy elevado, es muy alto, y al final en una empresa más pequeña o más familiar, o por la zona, yo creo que es más fácil dar ese salto. Uh-huh. Si de verdad tienes ambición, dar ese salto claro. Es más fácil. Claro. ¿Y tú que has conocido los dos mundos, Madrid y Villanueva de la Jara, ¿no? El trabajar en la gran urbe y demás, o incluso con la experiencia de tus compañeros que te cuentan, ¿cómo vendes? O sea, ¿qué pros claros tienes el hecho de estar en Villanueva de la Jara, estar en un pueblo relativamente pequeño, ¿no? Trabajando, y que tu carrera profesional vaya desarrollándose ahí? Pues yo te diría que el bienestar. Es lo que comentamos antes. Creo que hoy en día valoramos muchísimo, y creo que es súper importante valorarlo, el cuidarnos, el descansar, el darnos a nosotros mismos, que no solo sea el trabajo en el día a día, ¿no? Que sean las dos cosas. Que es importante. Claro, es muy importante. Entonces yo creo que estas zonas te lo permiten. Te permiten ese bienestar. Nosotros además tenemos un paquete de beneficios sociales en la compañía que te permiten esto que te estoy comentando, ¿sabes? Claro. La flexibilidad. Favorecéis eso, ¿no? Exacto. Es que eso es súper importante hoy en día en cualquier compañía, ya no solo en esta. Te hablo tanto en la gran ciudad como ciudades más pequeñas, en un pueblo, donde sea. O sea, las compañías al final también se tienen que adaptar a la situación de las personas, porque es que las empresas no es el negocio, porque sin personas no hay negocio. Claro, lógicamente. Entonces hay que adaptarnos a las situaciones de las personas en la medida de lo posible, obviamente. Claro, porque muchos empresarios que han pasado por aquí, por estos micrófonos, por este podcast, también incluso pues algún empresario del ámbito, entre comillas, agropecuario o rural y demás, pues se quejaban o se han quejado en estos micrófonos de, bueno, pues las dificultades con las que muchas veces se encuentran a la hora de encontrar talento y llevárselo a su pueblo, a su empresa y demás. No sé si a vosotros, ¿en qué tesitura estáis? Si os cuesta, si por suerte estáis bien abrigados en ese sentido. Pues cuando yo aterricé en la compañía, la verdad que fue un reto, porque sí que es verdad que teníamos muchos perfiles por contratar, pero nos costaba bastante, pero ahí es donde tiene que entrar la estrategia. Claro. ¿No? Estrategia de personas y talento y la estrategia del negocio, y muy alineadas, en plan, ¿qué pide el negocio? Y qué pide también ese negocio, qué personas y qué tipo y cómo se puede alinear, qué podemos ofrecer para que la gente y las personas quieran venir, no tengamos que salir a buscarlas. Pero ahora mismo, muy orgullosos, estamos en el punto en el que vienen, pero con una muy buena estrategia. Claro, digamos que ahora estáis empezando a cosechar el trabajo anterior, ¿no? Totalmente. Es esa búsqueda de talento, que pudo haber momentos de dificultad para rellenar ciertos cargos o ciertos puestos, bueno, pues se ha convertido en, bueno, pues tener una buena dotación de currículos, ¿no? Sí, total. Eso es interesante, porque, claro, ya lo has dejado entrever, Gemma, ahí tiene que haber alineación en la empresa, tiene que haber estrategia. Me imagino que tú, cuando llegaste a esta responsabilidad, pues a empezar a trabajar con personas y talentos, al final tú no puedes hacer la guerra por ti misma. Que tiene que haber una alineación con la parte financiera y económica y la estrategia general de la empresa. Y lo que tiene que haber es súper importante, imagino que por parte de la dirección, pues un apoyo, ¿no? Es decir, vamos a pensar en personas y en talentos, ¿no? Sí, es muy importante. O sea, al final
el CODI, el comité de dirección, tenemos que estar todos muy alineados con la estrategia de personas. Todos. Si no, es que la compañía es imposible así que crezca, porque puede, al final, personas, por ejemplo, viene un perfil muy top en sales, en ventas o tal, y si es muy bueno, está a gusto y tal, te va a hacer crecer el negocio. Claro. Y al final todos tenemos que estar de acuerdo, toda la dirección, de que, oye, hay que invertir en capital humano, porque si invertimos en capital humano, el crecimiento de la compañía también va a ser mayor, no al contrario, no es un coste, ¿eh? Que ojo, que muchas veces claro. yo creo que es un error que cometen muchas compañías que ven el departamento, que lo dicen, de recursos humanos, que para mí no, como una mera gestión, sí, una gestión administrativa. Correcto, es como la parte no las nóminas. Una parte de administración, ¿no? No, ahí es donde está el primer fallo. Claro. El capital humano hay que trabajarlo, hay que apostar por él, hay que escucharlo, porque es el que te mueve el negocio. Correcto. Tienes ahí 158 personas, ¿no? Sí. Estáis en AgroOptimum. 158 personas. Sois una empresa sector primario. El pistacho es vuestro mundo, ¿no? Sí. ¿Cuánto habéis sabido? ¿Qué fruto le estáis sacando, ¿no? a este fruto, nunca mejor dicho. Bueno, sector primario. Me imagino que dentro de esas 158 personas, Gemma, tenéis perfiles muy distintos, ¿no? Desde los que realmente son sector primario, ¿no? Hasta un perfil mucho más técnico, mucho más, porque sí tenéis una parte como muy avanzada tecnológicamente en muchos sentidos. Entonces, claro, manejas perfiles muy distintos. Sí, totalmente. Eso es lo más complicado, porque al final crecer en números es muy fácil, pero mantener esa esencia es lo complicado. Entonces, ahí es donde también juega el factor cultura y estudiar qué tipo de perfiles tenemos y cómo se pueden alinear entre todos, qué tipo de team buildings podemos hacer para alinearlos, qué tipo de actividades, premios. Al final estudiar más como esa parte de proyectos que se dice, de la parte de personas y talento, de pequeños proyectos, pequeñas actividades, ¿no? Para poder conectar. Pero siempre es que al final sin perder el foco en las personas. Al final son todo personas. Todo personas, claro. No se puede generalizar, pero si tuvieras que sacar una media, Gemma, cuando tú buscas talento, ¿sí? Para AgroOptimum, y cuando estáis en un proceso de selección o cuando estáis valorando candidatos para un puesto y demás, ¿qué porcentaje valora más ese candidato? ¿La cuestión económica, el salario, que es lo tradicional, donde parece que todo el mundo por dinero se deja vender, ¿no? Sí. Esos beneficios sociales de los que tú me hablabas, o la proyección o la carrera o el desarrollo en su puesto que pueda tener dentro de la empresa. Esos tres pilares están al 33,3% en la decisión de ese candidato, ¿o no? ¿Qué pesa más a día de hoy? No, a día de hoy lo que más pesa son, uno, beneficios sociales, crecimiento profesional y, por último, el salario. ¿Tú dirías que el último salario? A día de hoy, sí. O sea, que yo creo que, o sea, tú, por vuestra experiencia, cumpliendo, entiendo, con unos salarios, con un rango salarial decente, aceptable y que se entiende que está dentro de esas categorías profesional, pues se pone en el tercer lugar. Sí, te diría que sí, porque al final, ahora mismo, si tú haces un estudio o buscas un poco más de información en general, en todas las compañías, ¿vale? A nivel nacional, la gente valora más poder ir al colegio, por su hijo al colegio, por ejemplo. Dice, prefiero perder 1.000 euros bruto al año y poder ir a por mi hijo al colegio. Claro, eso, el valor y el precio, ¿no?, de las cosas. Exactamente. Entonces creo que a día de hoy está más valorado esos beneficios sociales, ¿no? Que puede ser también una buena formación, flexibilidad, retribución flexible, modelo híbrido de trabajo, largo etc. Luego al final es importante que el proyecto te motive y lo que haces, creo que eso es primordial, que al día, o sea, es lo que yo digo, que en el día te levantes con un propósito y una motivación. Todos los días no van a ser súper happy, con eso contamos, pero al final que te llene y que te motive. Claro. Y por último, diría que sin duda ahora mismo la parte salarial, siempre y cuando, hombre, claro, estamos hablando de una retribución que cumpla. Que se cumplan unas condiciones mínimas. Y tal, y a partir de ahí deja de ser lo más importante y miramos todos, yo creo que me incluyo en primera persona, miramos otro tipo de cosas. De retribución, sí. Y decíamos antes que tú puedes ser, Gemma, un buen ejemplo, ¿no?, de esa promoción interna dentro de una empresa como AgroOptimum.
Me imagino que te habrás encontrado con sorpresas, con personas que una vez que están dentro del equipo de AgropTimon, sorpresas creo que a veces agradables o desagradables en cuanto a cómo fluyen las personas dentro de una empresa, ¿no? Para bien o para mal. Hay veces... ahora me corregirás si me equivoco, pero hay veces que tú piensas en buenos candidatos que luego no te ofrecen lo que tú pensabas, o al contrario, gente que te sorprende para bien, ¿no? Sí, o sea, y eso a día de hoy pasa mucho, es lo que tú dices. Al final, yo digo siempre que la selección es difícil, porque al final tú puedes hablar ahora una hora con una persona y decir me encanta, tiene un currículum súper bueno, tal, pero luego llega la compañía y por lo que sea, pues no conecta con su equipo, no conecta con su responsable, que es súper importante el tema del liderazgo, o no conecta en general con la cultura de la compañía. Entonces a veces no es que sea un perfil que no sea bueno ni que no tenga esas habilidades y ese currículum profesional muy bueno, pero simplemente no conecta con lo que es la cultura de la compañía. Claro. Y no pasa nada. O sea, yo siempre digo que el talento está en todas partes y que no hay personas ni mejores ni peores, simplemente que personas que conectan más en una empresa que en otra. Y ya está. Y claro, me imagino que esas personas con las que, bueno, pues desarrolláis ahí vuestro día a día, ahí tenéis todo, digamos, o sea, programáis a muy a largo, medio plazo acciones con ese personal, precisamente para que todo eso vaya engranándose, para que todo eso se vaya engrasando. ¿Trabajáis a muy largo plazo? ¿Trabajáis a medio plazo? ¿Tenéis programación anual? ¿Cómo soléis trabajar esa estrategia con las personas y los talentos? Sí, yo, bueno, en general en AgropTimon no nos gusta, por el ritmo en el que está creciendo la compañía, alargarlo mucho, porque al final cuando estás creciendo mucho también requiere de eso, ¿no? De ese organigrama vivo y que la gente también vaya cogiendo esa responsabilidad antes de lo previsto. Entonces nosotros, por ejemplo, siempre tenemos una evaluación del desempeño anual para ver cómo se sienten las personas, qué es lo que buscan, dónde quieren crecer, etc. Y tenemos una revisión salarial también anual, muy importante. Y luego, en ese sentido, al final, si vemos que una persona está preparada ya para dar el salto y a lo mejor lo teníamos pensado que lo diera dentro de un año, pero la compañía lo requiere ya, se planifica con esta persona, se busca una formación o ver sus debilidades para ver cómo las podemos enfocar y adelante, hacia adelante. Hay que apostar en el momento que toque. Exactamente, porque si tuvieras que, imagínate, Gemma, que te pusieran en la tesitura de decir, solo te puedes quedar con una aptitud de una persona, ¿cuál sería la aptitud más valiosa en AgropTimon y en cualquier empresa para que tu desarrollo profesional funcione bien dentro de, por ejemplo, AgropTimon en este caso? Si tuvieras que quedarte con una. ¿Puedes decir una frase? Puedes decir una frase, venga. Pensamientos positivos, resultados positivos. Pensamientos positivos, resultados positivos. Estupendo. O sea, me parece un gran resumen, ¿no? Sí. Porque es una frase que decir que ahí podemos meter iniciativa, ¿no? Iniciativas positivas. Mucho. ¿No? O sea, para mí una mentalidad positiva frente a cualquier problema, profesional o personal, creo que es lo más valioso. Hay que trabajar mucho, mucho, mucho el positivismo y retirar mucho la queja. Que los españoles nos quejamos mucho. Sí, somos de quejarnos, ¿no? Y el perfil, en este podcast más de una vez ha salido un poquito ese perfil, pero no en todos los sentidos. Tanto los empresarios, es decir, los jefes, ¿no? Como empleados o cargos intermedios, es decir, hay de todo. El perfil de la queja no suele funcionar. No suele funcionar. Todos tenemos problemas en el día a día que hay que solucionar, pero vale, decimos, ha pasado esto, con esto que el problema ya está, ¿cómo lo podemos subsanar de la mejor forma posible? No. Y sin perder el enfoque de va a salir bien, ¿sabes? Creo que es súper importante. Y transmitir ese positivismo en general entre compañeros y no ir con la cara larga por un mal día es que es súper importante. Y también, Gemma, no sé cómo lo hacéis o cómo lo gestionáis vosotros dentro de las empresas, cómo cada empresa gestiona el error. Porque errores todos cometemos. Metemos la pata y un empleado pues mete la pata con un cliente, un proyecto que no sale, un proyecto que se viene abajo, un cierre comercial que pues se va al traste por un error claramente de una persona. ¿Cómo se gestiona eso? A ver, al final te tienes que dirigir a esa persona con mucha educación, sobre todo sin perder nunca el respeto hacia la persona y tampoco asignar ese error solo a única persona, sino hablar como
como compañía, como equipo, nos hemos equivocado. No, te has equivocado. No, nos hemos equivocado. Ha pasado esto, por favor, que no vuelva a pasar. Vamos a ayudarte a subsanarlo, ¿no? Y que no vuelva a pasar otra cosa que ya se repite continuamente. Claro, sí, por Pero supuesto. si no, y creo que es importante no señalar a una persona. Uh-huh. Y claro, me imagino que es el error. Yo creo que lo primero, cuando intentas gestionar eso, es primero, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Vamos a analizar qué ha ocurrido y a partir de ahí, como dices tú, vamos a dejar claro que esto ha sido una equivocación, que todos lo hacemos. Somos humanos. Todos lo hacemos y lo corregimos. Saltamos un poquito de talentos y personas, abrimos un poco el campo de visión de este podcast, Gemma, porque tú como empresa, como AgroOptimum, a día de hoy, ¿qué pros y contras? Antes hablábamos de las personas, ¿no? Antes hablábamos de qué pros y contras pueden tener unas personas a la hora de trabajar en un sitio como Villanueva de la Jara o en la España rural. Pero como empresa, como corporación, ¿qué pros y contras tenéis ahí? ¿Os beneficia a día de hoy? Sois sector primario, tenéis que estar ahí, pero ¿veis pros y contras en no tener un polígono campoyano en Valencia o en Madrid o no? Al contrario. O todo lo contrario. Al contrario. De hecho, a todo el mundo que nos estará escuchando hoy, invito a que vengan a ver nuestras instalaciones. Porque cuando ves nuestras instalaciones, esta pregunta no pasaría. Se disipa. Totalmente. De hecho, o sea, las nuevas instalaciones ahora de la fábrica de procesado, que va a ser una de las fábricas de procesado más grandes a nivel nacional, el procesado de pistacho, que es increíble. Es increíble. Claro, Cada estamos detalle. hablando de una planta de cuántos miles de metros cuadrados, una locura, ¿no? Una procesadora. 10 hectáreas. Una locura de instalaciones, ¿no? Sí. Es una locura. Joder. Y aparte que pues eso, que las oficinas no tienen nada. ¿Y cómo interactúa una empresa como AgroOptimum con su entorno? Con Villanueva de la Jara, con sus pueblos cercanos, con instituciones, con otras empresas. ¿Cuál es vuestro ecosistema? ¿Cómo interactúáis? Sí. A día de hoy tenemos muchos convenios con todos los institutos que hay de la zona, FP y grados. Aquí también con la Universidad de Castilla-La Mancha trabajamos mucho y hacemos muchos eventos. Y al final la edad media de la compañía es joven. ¿Por qué? Porque apostamos por el talento joven. En la compañía ahora mismo tenemos a 15 personas haciendo sus prácticas, tanto del grado como de FP, con el objetivo de que el 80% de estas personas puedan quedarse ahora en junio dentro de la compañía. Si se esfuerzan y lo valen y la empresa requiere ese perfil, adelante. De hecho, también estamos en un proyecto con el Instituto de Iniesta, lo diré, es que el grado es un poco complicado. Un grado de estos que ahora aparecen de las NASA. Sí, exactamente. FP, dual, multiplataforma. Sí. Que es desarrollo, básicamente. ¿Qué es esta en Iniesta? Sí, desarrollo tecnológico. Vale. Y estábamos en un momento de la compañía que necesitábamos desarrollar unas aplicaciones de forma interna. Y entonces dijimos, vamos para acá a ver qué nos cuentan y a ver qué alumnos nos pueden ofrecer. Y a día de hoy hay 2 alumnos de ellos contratados en la compañía al terminar sus prácticas. Y ahora estamos haciendo un proyecto con el Instituto de Sensórica que lo lideran estos chicos que en su momento fueron estudiantes. Y van allá a la clase y comentamos. Pero entonces está guay. Imagino que también debe ser motivo de orgullo, ¿no? Para cualquier empresa, ¿no? Convertirse en auténticos motores, ¿no? Primero de la retención de las personas, porque que las personas dejen de irse del pueblo a las grandes ciudades, y segundo, pues ver cómo el trabajo de una empresa, que al final no deja de ser un negocio, pero al final va calando en lo social, que es, bueno, pues interactuando, captando ese talento, esos chavales que se quedan allí. Imagino que debe ser motivo de orgullo también, ver cómo esas cosas calan, ¿no? A mí es una de las cosas que más me llena, ver cómo, o sea, un claro ejemplo sería, por ejemplo, alguien que está ahora con sus prácticas, que el día de mañana formará parte del equipo de dirección. Para mí sería un orgullo. Es decir, aposté por este chiquillo con 18 o 20 años, ¿no? Y ahora está aquí conmigo. Claro. Y a nivel, ya para cerrar, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, Gemma, a nivel reivindicativo, tú, desde tu puesto en particular, e incluso pensando como AgroOptimum, como empresa en general, ¿echáis en falta en algo, alguna reivindicación a las instituciones,
como nos comentaba algún empresario por aquí, que no se nos olvide a los que estamos en los pueblos. ¿Tenéis algún capítulo de reivindicación? Es decir, tenemos que luchar por esto, ¿no? Desde Villanueva de Aljara tenemos que luchar por estas cosas. No, al final, nosotros por suerte al contrario, porque también intentamos conectar mucho con ellos y decir, oye, ¿qué podemos hacer, ¿no? Conjuntamente. O sea, al final también la empresa lo tiene que ir a proponer. Entonces, en ese sentido, creo que también como la iniciativa por nuestra parte es muy activa, creo que nos responden bastante bien. Así que diría que no se vayan a hacer sus grados fuera. Cuando terminen sus grados cuenten con Agrooptimum. Claro. Que de verdad apuesten ya no por Agrooptimum, sino por cualquier compañía de la zona, pero en especial en Agrooptimum. Y que no hace falta irse fuera para desarrollarse profesionalmente, que tenemos unas empresas muy, muy, muy tops en la zona y que hay que apostar por ellas. Bueno, y yo imagino que tú a nivel particular, que empecemos a hablar de departamentos de personas y talentos y dejemos de hablar de recursos humanos, ¿no? Eso es muy importante. Eso es una reivindicación que es una denominación, o sea, me parece mucho más acertada la denominación. Sí, porque es que recursos humanos suena muy antiguo, en plan, como gestionar algo muy como decías tú, suena a quien hace nóminas, ¿no? Total. Y no tiene nada que ver. No. Personas y talento, que el talento está en todos sitios, como he dicho. Personas y talento, de eso hemos hablado y de eso, bueno, pues seguiremos hablando en este podcast de Gente Nuteco, porque al final, cuando a veces hablamos de podcasts más financieros, más económicos, más estratégicos, siempre tarde o temprano sale el tema. Siempre tarde o temprano pues hablamos de personas, talentos, lógicamente, y de ello hemos tenido, bueno, pues una buena muestra, una buena experiencia con Gemma, bueno, desde Agrooptimum, directora de Personas y Talentos, con 158 personas ya y con, imagino, proyección de unas cuantas. Unas cuantas más. Unas cuantas más a la vuelta de la esquina. Así que, ¿no? Aquí aprovecho para que todo el mundo que esté interesado que nos siga en LinkedIn, que ahí publicamos todo, las vacantes y tal. Y además, si quieren mandar su currículum, pues también pueden encontrar ahí el enlace para mandar su currículum y que nos hagan llegar y que estamos a tope. Estupendo, Gemma. Pues muchas gracias. Ha sido un placer de charla y hasta el próximo ratito. Igualmente. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.